Y también nuestra hermana María Elena, hermanos, ahí estuvimos hablando con ella y ella quiere unirse también a la iglesia, a la membresía, entonces oren por ella. Este domingo no pudo estar, pero bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Digo, no sea siempre. Entonces oren por ella, hermanos, para que pueda serse miembro ya de la iglesia. Vamos a la Biblia, hermanos, tenemos el tiempo contado y la verdad, preste mucha atención. Ponga su celular en silencio. Vamos a la Biblia de Jacobo. Que no nos interrumpa, hermanos, el celular. Y yo lo tengo y tengo el cronómetro, ¿ok? Nada más. Lo tengo aquí por el cronómetro, ¿ok? Contando el tiempo. Ya que algunos no respetan el tiempo. Jacobo, capítulo 5. Jacobo, capítulo 5. Vamos a versículo 13 al versículo 18. Una vez que lo tenga, póngase de pie, será unos segundos, unos minutos. Jacobo 5, versículo 13 al 18. Yo lo voy a leer, sígame con su vista, dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias te damos por darnos la bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Pedimos que bendigas este tiempo. Ayúdame a mí, tu siervo, a poder comunicar el mensaje de una manera clara, Señor, y de la cual todos podamos ser edificados. Y, Señor, sigue obrando en nuestros corazones, que podamos salir de este lugar determinados en hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Si hay algo que Jacobo está tratando de transmitir con la ayuda de Dios, es que en la iglesia, hermanos, en la iglesia se procure esa comunión entre hermanos. Y más que comunión, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que como cristianos, miembros de una comunidad de fe, miembros de la iglesia, podamos, hermanos, comunicar nuestras necesidades. Si usted puede mirar las escrituras y puede ver dentro de este contexto, se está hablando, hermanos, de dar a conocer las necesidades que se tienen, las necesidades que se presentan los unos con los otros. Se está hablando de la oración, en el contexto se habla de la oración, pero se está involucrando la comunicación de esas necesidades. Y hermanos, en esta mañana el título del mensaje que quiero compartirles es precisamente ese: comunicando su necesidad, comunicando su necesidad. Hermanos, es alarmante, cada vez más estamos mirando un ausentismo en los tiempos de oración, en los días de oración. Hermanos, como iglesia nos estamos alejando, y no solamente nosotros, en varias iglesias, en varios lugares, hermanos, se está mirando un ausentismo con respecto a la oración. Muy pocos le dan importancia a la oración. Hermanos, cada vez son menos los que procuran hacer un espacio para orar, no solamente de manera personal. Eso lo sabemos, tenemos la necesidad de orar de manera personal, pero de manera colectiva tenemos ejemplos uno tras otro en el Nuevo Testamento de que los hermanos se congregaban, hermanos, en un día específico, en un tiempo específico, para orar los unos por los otros. Ahora, si en eso estamos teniendo problema, no se diga en lo otro.
Muchas veces, hermanos, nosotros no comunicamos nuestras necesidades. Y es lo que quiero, hermanos, en esta mañana tratar, que cada uno comunique realmente su necesidad. Pero para que nosotros podamos comunicar nuestras necesidades, en primer lugar, quiero decirle, sea un comunicador sincero de su necesidad. Sea un comunicador sincero de su necesidad. Note lo que está diciendo la palabra. El versículo 14 dice, versículo 13 y 14, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, habla a la oración personal, individual. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante salmos, y esa es la respuesta a la oración. Y el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ya no solamente llama a orar de manera personal, sino que ahora llama a los ancianos de la iglesia. Hermanos, los ancianos de la iglesia dentro del Nuevo Testamento es un término espiritual que se aplica a los siervos de Dios. Y no solamente a los siervos de Dios, no solamente habla a los pastores, sino también a los hermanos maduros que tienen un puesto de liderazgo, hermanos, respetable dentro de la iglesia. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, no solamente le está diciendo que ore de manera personal, sino que ahora también comunique su necesidad al pastor o al anciano, a aquel hermano espiritualmente maduro. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, comunique su necesidad y ore sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, yo sé que esta práctica, hermanos, para hasta el día de hoy o para el día de hoy, a nosotros como bautistas, muy poco lo practicamos, porque se ha tergiversado el simbolismo, lo han torcido, lo han manipulado y muchas denominaciones lo han mal usado. Pero no tiene nada de malo si es que así se quiere usar o practicar. Mas, sin embargo, nunca dándole, hermanos, una idea supersticiosa, porque en sí el aceite no tiene el poder, es Dios quien tiene el poder. Es Él el que va a hacer el milagro. Amén. No el aceite que se le pone a la persona. Entonces, hermanos, dice la Escritura, y la oración de fe salvará al enfermo. Note, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, cada vez más nos estamos aislando. ¿Qué tan importante es que nosotros consideremos, hermanos, que es necesario comunicar o dar a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades? El comunicar, hermanos, las necesidades con la iglesia trae grandes beneficios. Uno de ellos es que perfecciona la unidad entre los hermanos en Cristo. Hermanos, ¿cómo vamos a perfeccionarnos en la unidad si somos llamados a perfeccionarnos en la unidad si en esta área no lo estamos haciendo? Si no estamos comunicando las necesidades. Si no estamos diciendo a los hermanos o pidiendo oración, hermanos, por nuestras necesidades, este vínculo de unidad no va a crecer. Otro de los grandes beneficios es que alienta el saber que no estoy solo, hermanos, que no estamos solos. Aparte de tener a nuestro Dios y al Espíritu Santo en nuestra vida, alienta el saber que hay alguien más que está conmigo, que conoce mi necesidad y que me va a apoyar para orar por eso. Me alienta el saber que hay alguien más orando. Me alienta de saber que hay alguien más que está preocupado, interesado por mi necesidad. Y vaya, hermanos, una tremenda bendición. Amén. Edifica, otro beneficio, hermanos, de ser comunicadores de nuestras necesidades. Edifica en el amor y el cuidado de los unos por los otros. Hermanos, es un error, es una tontería pensar que nadie más debe de enterarse de nuestros problemas. Hermanos, ¿quién le dijo eso?
Cuando vemos al Señor Jesucristo orando de manera personal, hermanos, también lo vemos a Él comunicándole a sus discípulos qué iba a pasar, qué estaba sucediendo, qué estaba aconteciendo, qué iba a pasar en esos momentos previos de la crucifixión. Hermanos, si podemos mirar ejemplo tras ejemplo en las Escrituras, hermanos, de que debemos, es una necesidad, es algo que no debemos olvidar como iglesia. Ser comunicadores sinceros de nuestras necesidades. Cada vez somos menos, hermanos, los que se atreven a decir su necesidad. Qué triste es que muchas veces nos tenemos que enterar por otros, por alguien más, de que alguien estuvo enfermo, de que alguien tiene problemas, de que alguien está necesitado. ¿Que no sabía, pastor, que aquel fulano de tal, hermano, está necesitado? Ah, caramba, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? No, pues es que me dijeron y pues no, porque ni siquiera dice nada. ¿Estamos aquí, hermanos? Qué triste es que otros lo sepan y el pastor muchas veces no sabe que los hermanos están padeciendo, que el hermano fulano estuvo en el hospital tantos días, que el otro hermano estuvo con problemas y hermanos, ¿y por qué? Porque no están comunicando sus necesidades. Cuando uno se acerca y les pregunta, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué, hay algo? ¿Hay alguna necesidad? ¿Algún problema? ¿Algo por qué orar? No, todo bien. La costumbre que tenemos, la tendencia que tenemos, la mala costumbre es decir, no, todo está bien, cuando en realidad hay problemas. Cuando en realidad hay algo ahí por lo cual, si fueras sincero y le dijeras, hermano, ayúdame a orar por esta necesidad, todo fuera diferente. Hermanos, la verdad es que cada vez más estuviéramos viendo el poder de Dios en nuestras vidas, porque no nada más es uno, ahora es una iglesia orando por las necesidades, pero cada vez más nos estamos aislando, apartando, separando y no comunicamos realmente lo que estamos padeciendo. O a veces solamente nada más, oren por mí. Sí, pero ¿por qué voy a orar por ti? ¿Estamos aquí, hermanos? Yo no soy adivino. ¿Tengo cara? No. ¿Estamos aquí, hermanos? No, hermanos, la Biblia es clara, está claramente diciendo, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él. Y si van a orar por él es porque van a orar por lo que saben que está presentando, amén, por su necesidad. Y si entendemos, a veces en los tiempos de oración aquí en la iglesia, hay hermanos o hermanas que dicen, pues oren por mí, tengo una petición especial. Ok, entendemos, está bien. No hay problema, está bien, es una petición especial, es una petición muy íntima, muy reservada. Ok, está bien. Pero sabe, hermanos, hay veces que ni siquiera nos atrevemos a dar a conocer nuestras necesidades. Nos encerramos en nuestra burbuja. Amén. Nos aislamos en nuestra burbuja para que los demás no se enteren de mis problemas. Pero ¿sabe qué? Hermanos, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. No, nadie nos ha llamado a estar aislados. Y necesitamos ser comunicadores sinceros de nuestras necesidades. Segundo lugar, si vamos a ser un comunicador sincero de nuestra necesidad, también sea un hermano digno de confianza, hermano. Y esto, hermanos, y esto tiene mucho que ver. Sea un hermano digno de confianza. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, vamos nosotros a comunicar esa necesidad que tenemos, hermanos,
y vaya, que hay ocasiones en que las necesidades que tenemos son especiales, porque a veces hay pecados en nuestras vidas, hermanos, que no hemos podido dejar y que necesitamos la ayuda del pastor o de alguien más, hermanos, espiritualmente maduro, hablando, que le decimos, hermano, ora por mí, por esta necesidad. ¿Y sabe qué? Se necesita hermanos dignos de confianza. El apóstol Pablo contaba con siervos fieles, dignos de confianza. Note lo que dice Colosenses 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Vean, versículos 7 y 9. 7 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses 4, 7. Todo mi estado, ¿todo qué? Mi estado. Y eso que todavía el apóstol Pablo no tenía WhatsApp, ¿verdad? Para publicar su estado. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero vea lo que dice. No había reservas con ellos. Todo mi estado os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo. ¿Para qué? Ok, lo envió para que les informara cómo estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía que andar escondiendo absolutamente nada. Y esto, hermanos, ayudaba a la iglesia para saber por qué necesidades tenían que pedir por él. Y dice ahí, la escritura, hermanos, al cual os he enviado para esto, que conozca también vuestro estado y consuele vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Note esas palabras, fiel. Lo mismo para Tíquico. Dice, fiel hermano, el cual es de vosotros, os harán saber a vosotros todo lo que acá se hace. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo tenía hermanos a los cuales les podía decir su situación. Y no tenía reservas, hermanos. Él estaba transmitiendo las necesidades a la iglesia. Él estaba transmitiendo sus necesidades a los hermanos. Y vaya, hermanos, que esto es un gran ejemplo de que muchas veces nosotros, hermanos, podemos tener a alguien, un hermano digno de confianza, una hermana entre las hermanas dignas de confianza. Hermanos, ¿para qué? Para que puedan ser ese apoyo de oración, para que puedan ser esos hermanos que van a estar respaldándonos en nuestras oraciones y van a estar exponiendo delante de Dios también esa necesidad. Porque hay peticiones de confidencialidad. Escúchame bien, hay peticiones de confidencialidad. Y no quiero que se ofenda, pero la verdad es así. Hay peticiones de confidencialidad que no se las vamos a decir a cualquiera. Amén. Hay peticiones, hermanos, que son de confidencialidad. Y que muchas veces a quien más tendrá que recurrir será a su pastor o a la esposa de su pastor, que tratamos siempre de tener esa confidencialidad de lo que los hermanos nos dicen. Pero no dudo, hay hermanos en la iglesia que también pueden ser buenos hermanos, apoyos de oración, que sabrán guardar esa confidencialidad. Y no estoy hablando de encubrir pecados, no. Estamos hablando de orar, hermanos, por necesidades específicas y necesidades que muchas veces, hermanos, requieren cierto grado de confidencialidad. Debemos ser muy prudentes y saber a quién se las compartimos. Quizás estamos batallando con el pecado de la pornografía. Quizás estás batallando con la lujuria, con la codicia.
Has orado, te has propuesto, pero no has visto respuesta, resultados. Bueno, ¿por qué no buscas ayuda? Y ya no nada más es uno, ahora son dos, orando por esa necesidad. Pero ¿sabe qué? A veces con justa razón, no hay quien comunique, porque ya inmediatamente se nos dice la necesidad. Esa petición, hermanos, delicada e importante, y ya todos se enteraron del problema. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 13. Va para allá, por favor, conmigo. Proverbios capítulo 11, versículo 13. ¿Ya están ahí, hermanos? Proverbios 11, 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Hay quienes nada más andan buscando, ¿verdad? ¿Qué saber y qué más saber de aquel hermano? Amén. Pero nada más para andar chismeando. Dice, más el de espíritu fiel, vea lo que dice, hermanos, más el de espíritu fiel encubre el asunto. Mas el que es fiel, ese hermano digno de confianza, ese hermano en el cual se puede apoyar y sabe que le va a decir, hermano, ora por mí, mira, tengo estos planes, tengo estos propósitos, quiero hacer esto otro, quiero servir en esta área en la iglesia para las cosas de Dios, ora por mí. Ese hermano va a tener la confianza de que él va a orar por su petición y nadie más va a saber al respecto si así lo desea. Amén. Porque es fiel y sabe ser confidente en ese aspecto. En capítulo 25, versículo 9. 25, 9. Dice, trata tu causa con tu prójimo. Perdón, trata tu causa, trata tu necesidad con tu prójimo. Y vea lo que dice, y no descubras el secreto a otro. Hay que tener cuidado, hermanos. Dice en el capítulo 15, versículo 22, capítulo 15, retroceda un poquito, versículo 22, dice la escritura, 15, 22. Dice, los propósitos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y ahí va a estar. Este hermano no solamente va a orar por ti, también te puede dar un buen consejo. Amén. También te puede ayudar, también le puede orientar, también le puede decir qué hacer en este aspecto, porque Dios le puede iluminar. Amén. Y le va a decir qué puede hacer en esa necesidad y claro, va a orar por ella. Hermanos, pero necesitamos ser dignos de confianza, necesitamos ser ese tipo de hermanos que pueden confiar en nosotros y pueden decirnos su problema para orar por ella delante de Dios, hermanos, sabiendo que nadie más lo va a saber y no tienen necesidad los otros de saberlo si así se desea. Hermanos, no hay necesidad. Pero a veces es triste, hermanos, de que andamos divulgando y lo hacemos un chisme. Y por esa razón, muchos a veces no quieren contar con nadie. Pero no debería ser así, amén. No debe de ser así. Amén. Ahora, hay quienes se molestan porque pues nada más cuentan con el pastor y van con el pastor y, ¿por qué tienes que andar yendo nada más con el pastor a decirle mis problemas o los problemas que tenemos o las necesidades que tenemos? Pues, ¿con quién más quieres que vaya? ¿Con el vecino inconverso? ¿Con sus amigos inconversos que le van a mal aconsejar? ¿O con quién más? Amén. Hermanos, necesitamos tener a un hermano digno de confianza, a una hermana
hermanas, dignas de confianza. ¿A quién acudes? ¿A aquella persona con quien acude le está ayudando? ¿Le está haciendo de bendición? ¿Está sintiendo esa paz en su vida? Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos saber a quién vamos, saber a quién acudimos. La Biblia es clara y vaya por favor a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 la Biblia nos enseña que cuando hay un hermano en la iglesia que ha pecado y él busca ser restaurado, note a quiénes se dirige. En Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Hermanos, si algún hombre fuere tomado en alguna falta, ahora todos somos propensos, estamos propensos, hermanos. ¿Vosotros quiénes? Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son aquellos que tienen una vida de oración sincera. Los espirituales son aquellos que tienen una vida de servicio a Dios sincera. Los espirituales son aquellos que siempre están buscando la manera de no dejar de congregarse. Los espirituales son aquellos que respetan la autoridad de su pastor, que son obedientes. Amén. Los espirituales son aquellos que tienen un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Amén. ¿Sí me está escuchando la lista que le estoy dando? Los espirituales son aquellos que tienen un buen testimonio en su mayordomía, que son fieles en sus diezmos, son fieles en sus ofrendas, son fieles en apoyar misiones. Imagínense, usted le va a pedir oración, hermano, ayúdeme a orar porque estoy batallando en dar mis diezmos. Va a decir, no, hermano, si no los das no pasa nada. Imagínense. Qué espiritual, ¿verdad? Me salió. Hermano, estoy batallando, ora por mí porque estoy batallando en venir a los cultos de oración. No, hombre, no pasa nada, no, mi hermano, no te sientas mal. Hasta son capaces de darse el consejo, ¿verdad? No te sientas mal, mira, yo llevo casi 2 meses y no he ido. Sin vergüenza, ¿verdad? Vergüenza debería darle. ¿Está escuchando? Amén. Por eso dice los espirituales. Restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre. Porque imagínense, va un carnal, ¿qué es lo que va a hacer? Hombre, eso te pasa por pecador, eso te pasa por eso te pasa por lo otro. Y no, bien carnal, lo te va a hacer el hombre o la persona. Ni siquiera se va a considerar a sí mismo que él también un día puede estar en la misma posición. Y ahí sí va a pedir clemencia. Y ahí sí va a pedir que le ayuden. Y ahí sí va a pedir que tengan compasión. Amén. Por eso, hermanos, vea lo que dice enseguida. Llevad los unos las cargas de los otros. Y cumplida así, ¿qué dice? La ley de Cristo. Hermanos, llevad la carga los unos de los otros. Pero hay que saber con quién. Amén. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Yo sé y lo entiendo. Hay que tener cuidado. No todos, escúcheme bien. Y si se ofende, usted sabe. Pero no todos son dignos de confianza. No debería ser así. Deberíamos todos ser dignos de confianza. Pero a veces, hermanos, hay quienes no tienen control de la lengua. Amén. Que tiene que andarse enterando aquel que ya no viene a la iglesia de los problemas que tenemos. Amén. O sea, a veces me sorprende cómo aquellos que ya tienen meses de no venir a la iglesia, tienen años que no vienen, se enteran de los problemas que tenemos en la iglesia. Se enteran, hermanos, de otras cosas de la iglesia. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué tenemos un infiltrado aquí o qué? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué necesidad tienen? Porque muchas veces lo usan para criticar y juzgar, no para edificar. Muchas veces lo usan para decir, ahí está, miren, no que no, y bla, bla, bla. ¿Estamos aquí, hermanos?
Y no lo usan para bien, y el diablo lo usa para mal, para hacer de tropiezo a otros. Hermanos, ¿qué necesidad tienen ellos? No tienen necesidad de saberlo. Solamente los hermanos espirituales de la iglesia, solamente los hermanos que realmente están sinceros con Dios, hermanos. Amén. Ya por eso hasta me dan ganas de hacer otro grupo de oración, bueno, de miembros de la iglesia, y el grupo de oración abierto y otro para puros miembros, porque ya por eso tuve que sacar algunos de ahí. Y sí, algunos me sugieren, pastor, ya saque a todos. No se creerá. Y sí, uno a veces, no, pero es que el hermano se va a ofender, el hermano, y sí, unos me reclamaron, y pues bueno, ¿qué necesidad tiene aquel que no viene saber de nuestras necesidades? Entonces, no se ofenda si todavía no agrego algunos. Estamos agregando a miembros todavía. Y hay uno que otro colado por ahí, ¿verdad? Que no es miembro, pero son más sentidos que... ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, la verdad, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, pero necesitamos hermanos dignos de confianza. Hermanas, con alguien digna de confianza. Hermanos, necesitamos orar los unos por los otros. Por último, quiero decirle, sea un apoyo de oración sincero. Dice el versículo 16, vamos ahí. Jacobo capítulo 5. Fíjense, hermanos, Dios acomoda todas las cosas, todas las cosas. Anoche mi esposa platicando y yo platicábamos de ciertas cosas y le decía, mira, Dios no se equivoca. Dios puso en mí este mensaje que va alineado con lo que me dices. Digo, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que necesitamos. Y va a parecer como chisme, le digo, pero no es así. Le digo, Dios no se equivoca, le decía ella. Y Dios siempre pone en nuestras vidas lo que nosotros necesitamos. Dice ahí, hermanos, el versículo 16. Quiero que vea, por favor, confesaos vuestras faltas unos a otros. Vea, por eso es que se requiere, hermanos, dignos de confianza y rogar los unos por los otros. Hermanos, eso se requiere, hermanos sinceros que van a orar por su necesidad. Porque muchas veces estamos acostumbrados, y escúcheme bien, estamos acostumbrados de que miramos en el grupo de oración, fulano de tal tiene necesidad y solamente ponemos el emoji de la manita de que vamos a orar. Pero solamente ponemos el emoji de que vamos a orar. Y solamente ponemos el emoji de la manita que vamos a orar. Pero no oramos. Han llegado las peticiones, y no se los digo, hermanos, por vanagloria. No, han llegado las peticiones, estoy escribiendo en la computadora, estoy estudiando, y de momento pauso lo que hago, y en ese momento me pongo a orar. El hermano tiene esta necesidad, Señor. Ayúdale, súplele, y lo que venga ahí en esa petición. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermano. Sería yo un hipócrita si yo dijera, sí, voy a orar por tu petición. Amén. Y luego, hermanos, hacemos el quehacer de tantas cosas, se nos olvida. Ahora, hay veces en las cuales no es necesario que usted cierre sus ojos para orar, porque quizás va manejando, quizás está en el trabajo, quizás haciendo algo, ve el mensaje y ahí en su mente se comunica con Dios. Y le dice, Señor, tú sabes, no soy irrespetuoso por no hincarme y tener los ojos cerrados, pero tú conoces la necesidad del hermano y la ponemos en tus manos. Haga ese espacio y ore por esa necesidad, sea ese apoyo, hermano, de oración sincera. No empiece a juzgar, a criticar. No, sea un apoyo de oración sincero. Dice ahí la escritura, hermanos, para que seáis sanos, la oración ferviente y eficaz ¿de quién?
del justo puede mucho. Esa oración ferviente. Vamos a orar por su necesidad. Vamos a pedirle a Dios, insistirle a Dios. Señor, ayúdale, sánale a su milagro. Señor, haz algo. Amén. Ferviente, no nada más de que, Señor, te pido por el hermano Hilario. Amén. No está el hermano Hilario aquí, amén. Y a veces ni se acuerdan de los nombres. Me incluyo, amén. Nos pasa, hermanos. Batallamos. ¿Estamos aquí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Sea un apoyo de oración sincera. Ore fervientemente por esa necesidad. No lo tome a la ligera. Mire, cuando nosotros estamos detrás del escenario, las cosas son diferentes a cuando estamos aquí. O cuando estamos en la necesidad, ¿cómo quisiéramos que todos oraran insistentemente, fervientemente? Pero cuando estamos detrás es muy diferente. Decimos, sí, su necesidad. ¿Oraron por la necesidad? ¿Qué pasó? Se nos olvidó. Amén. Se nos olvidó. ¿Y sabe por qué se nos olvida? Porque no le damos importancia. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero le damos importancia cuando estamos nosotros en los mismos zapatos de ellos. Hermanos, que Dios nos ayude a ser sinceros. Amén. Ese apoyo de oración sincera. Si usted va a poner, ahora, no por eso no pongo la manita, no, al menos digo, hermanos, interésese, muestre ese interés. Hermanos, de los unos por los otros. Yo no sé qué pasa en nuestro grupo de oración, pero hermanos, casi todos están bien ocupados. Digo, yo acaso soy el único que no tiene tiempo que tiene tiempo suficiente para contestar, y siempre trato de contestar a tiempo, Hay ocasiones en las que se me pasa, hermanos, sí, a veces se me pasa, pero contesto. Pero hay quienes ni ruido hacen. Digo, ¿tan espirituales son? Anoche se me ocurrió subir, nunca lo he hecho, pero esta vez lo hice. Y dije, wow, se van a ofender los espirituales. Amén. Se van a enojar los espirituales. Que se enoje el diablo, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos. Pero, hermanos, es en serio, tómese unos segundos y preste atención no solamente a su necesidad, sino a la necesidad de los demás. Un día usted se va a encontrar con la misma situación o peor. Y entonces sí va a querer que todos le escuchen. Entonces sí va a estar insistiendo. Entonces sí va a estar llamando. Oraron por mi necesidad, ayúdenme a orar. Vamos a querer cosechar lo que no sembramos. Y hermanos, la verdad necesitamos prestar atención. A mí no me afecta en absoluto, hermanos, pero somos una iglesia, somos una comunidad de fe, somos un cuerpo, amén, que se supone que deberíamos de estar interesados los unos por los otros. Y estamos todos distantes, sí, llenos de tantas ocupaciones, pero menos de la que tiene realmente importancia delante de Dios, su iglesia. Amén. Sea un buen intercesor. Interceda por sus hermanos. Interceda por sus necesidades. Dice, hermanos, la escritura que llame a algún hermano, confiese sus faltas unos con otros y rogarlos unos por los otros, y va a haber oración, hermano, va a haber respuesta en la oración, porque sabemos que Dios nos escucha a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó fervientemente que no lloviese. Dice
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, si Dios contestó la petición de este siervo que también era igual que nosotros, hermanos, Dios lo puede hacer, pero necesitamos ser esos intercesores, ser esos hermanos que apoyan en la oración, ser esos hermanos que son esa columna, amén, que van a apoyar, que no van a ser indiferentes ante la necesidad de los demás. Hermanos, que Dios nos ayude, que podamos ser esos hermanos que comunican su necesidad, hermanos, con sinceridad, que seamos esos hermanos dignos de confianza, que seamos esos hermanos que son ese apoyo de oración a cada uno. Hermanos, que Dios nos ayude, a ser esa iglesia que realmente practica la oración, no solamente que la cree, que la practica. Amén. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a perfeccionar esta área de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Pedimos que sigas obrando, Señor, en tu iglesia, ayudándonos a madurar, a crecer, Señor, y sobre todo en esta área, Padre.